Físicamente traen suciedad, traen desgaste de las cosas materiales, emocionalmente traen depresiones, tristezas, traen angustia, desesperación, pánico. Y a nivel emocional traen pues que la persona se sienta mal consigo misma, que de repente quiera quitarse la vida o no encuentre sentido a su vida, ¿no? Terrible. Uh-huh. Es como estar poseído. No necesariamente estar poseído, pero esa energía de alguna manera te posee. O sea, sí, ¿no? De algún modo, si está en la casa, obviamente te va a influenciar. Te bajonea. Pero si está en tu aura, ya estás con posesión, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta de la diferencia? Bueno, porque ya si ella te trae pobreza, te enferma, no sé qué, pero no estás poseído, pero ella está ahí, lo hace. Bueno, cuando es posesión, ya todo te empieza a ir mal. Tus relaciones comienzan a irte mal, ¿no? Contigo, a nivel personal te comienza a ir mal, comienzas a aparecer con rasguños o con manchas en la piel, ya pierdes el apetito o pesadillas constantemente, ¿no? Entonces, eso ya es más a nivel personal, cuando está metido en tu campo áurico. Cuando es en casa, la casa comienza a verse feo, comienza a ver los golpecitos en el techo como el rebote de una canica. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en Todo es Cósmico. Hoy tenemos un invitado especial, el Franz. Él es angiólogo, demoniólogo, y vamos a hablar de este tema, de las apariciones demoníacas. Bienvenido, Franz. Muchas gracias, Yossi. Encantado de estar aquí contigo, nuevamente, con todo tu equipo. Sí, nuevamente. Sí, gracias. Y es que es súper interesante conversar contigo. Bueno, es un tema que a muchos les interesa, ¿no? Estas entidades demoníacas que muchas veces pueden estar ahí y no vemos. Y a veces se pueden disfrazar también. Sí, totalmente. Quiero preguntarte una cosa. ¿Es verdad que a veces cuando podemos de repente hay personas que quieren invocar a arcángeles o ángeles y de repente se hacen pasar por uno y es una entidad demoníaca? Sí. Y cuéntanos. Suele pasar justamente esto lo que acabas de decir, porque cuando una persona no está preparada o no está protegida, piensa que está invocando una entidad de luz y es todo lo opuesto. Y la entidad de oscuridad se va a disfrazar de luz más bien, para captar la atención del canalizador y pueda trabajar sobre él e irle cambiando su vibración y corromperla. Ah, sí. Sí, suele pasar bastante. A ver, explícanos cómo pasa, cómo es y cómo puedes evitar eso. O sea, porque, por ejemplo, ¿no? Hay personas que no son canalizadores, que no son guías, o sea, que no trabajan en la parte holística, sino que más bien escuchan a las personas holísticas, invoca tal arcángel, haz tal cosa, invocan y en realidad están invocando una entidad demoníaca o una entidad oscura. ¿Cómo darse cuenta? Bueno, en cuestión del engaño es bien complejo, es difícil darse cuenta porque es todo un proceso que puede durar años. La entidad se encarga de trabajar a la persona por años. Al comienzo, digamos que le favorecen su energía para que él haga ciertas cosas de luz, ¿no? Ayude a las personas, de repente vaya a lugares, abra energía, abra portales, pero de pronto... Pero no te hablo de un canalizador, te hablo, por ejemplo, de un cliente. Ah, de un cliente. De un cliente que simplemente, no sé, pues ven TikTok o ven Facebook. O por internet, voy a invocar al arcángel Rafael para esto. Y en realidad no está invocando al arcángel Rafael. Exacto. Y mira, esto suele pasar bastante con las meditaciones guiadas. Por eso es importante que expliques eso a todos los que nos están escuchando para que cómo hacen para que no les pase y estén protegidos. Ya. Cuando, por ejemplo, uno encuentra en internet o en YouTube, ¿no? En YouTube encuentra meditación guiada del arcángel Miguel. Y hay justamente una persona que es a través de ese canal de internet que te hace toda la meditación guiada para que tú te conectes con él, para que le mandes energía a él, porque él lo que va a hacer el cambio o la transmutación para que tú estés bien, estés en paz o tengas un buen viaje, ¿no? O un buen sueño. Ya. ¿Qué pasa en estos casos? Esta persona que te está justamente guiando lo hace entre comillas porque ya está siendo asistido por una entidad oscura para robar la energía de la persona. Entonces esta persona que llega inocentemente, ¿no? a ese canal piensa de que va a hacer una meditación para abrir, no sé, pues el chakra del entrecejo o para abrir más el chakra corona o para recibir energía o para sanarse. Pero es todo lo opuesto. Muchas veces es todo lo opuesto. Digamos que un 80% de todas estas meditaciones guiadas que hay en internet es todo lo opuesto. Y esa entidad justamente lo que hace es jalar la energía de las personas y utilizarla para sus cosas negativas, para abrir
portales o para alimentarse de esa energía o incluso para X cosas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo recomendarías, porque ahora vamos a pasar al tema de las entidades y quiero que nos cuentes tus experiencias y las experiencias de pacientes que has tenido? ¿Cómo le recomiendas a las personas si quieren invocar la luz o algún arcángel? ¿Cómo? Para que no venga una entidad oscura. Ya, yo siempre a las personas que me han contado justamente este tipo de casos donde han sido víctimas de estos canalizadores o terapeutas oscuros, es que cuando estén haciendo la meditación no le manden energía a él. Él no tiene por qué recibir ningún tipo de energía de nadie. Él es el filtro, el canal. La meditación asistida es para que uno mismo se mande energía a sí mismo o simplemente siga... O pidas energía del primer directamente, plano. Directamente, claro. ¿no? Directamente, claro. Sin filtros, porque ese filtro va a usar esa energía a su favor. Entonces yo siempre le digo, ¿no? Tengan mucho cuidado con este tipo de personajes que te están pidiendo energía que le mandes porque ellos van a canalizarla y lo van a derivar a una entidad oscura, que le está pidiendo justamente este tipo de pagos. Porque una entidad cuando viene y asiste a una persona es para que le paguen con energía humana. Y después esa persona comienza a olerle la cabeza, o sea, me refiero al paciente, ¿no? Comienza a olerle la cabeza, se siente mal o sufre una descompensación que tiene que buscar ayuda de otra persona ya externa, ¿no? Ya. Bueno, cuéntanos entonces tú un poco de estas entidades demoníacas. Ya. Bueno, ¿Por qué están? Bueno, su función es alimentarse de los seres humanos. Ya básicamente ven al ser humano como una fuente de alimento, como una pila, donde tienen que recargarse a través de esa pila. Y digamos, es pues su única función, ¿no? La única función de interacción con el ser humano es alimentarse. Ahora, hay entidades y entidades. Hay una amplia gama de entidades oscuras. Están pues los espectros, que son justamente los que te asisten por astral, los que te hacen parálisis de sueño. Están también las larvas energéticas o los parásitos energéticos, que es los que se pasan por la intimidad. Cuando una persona tiene intimidad con una persona que está contaminada, por la intimidad pasa esa contaminación al aura de la persona. Claro. Exacto. Por eso es que si tú te haces limpiezas energéticas y de ahí te metes con alguien, es como que no te hubieras hecho ninguna limpieza. Exactamente. Así es. Y es muy fácil la contaminación, es al 100%. Así de fácil es contaminarse, ¿no? Con una persona. Otro tipo de entidades son las entidades demoníacas de bajo rango, que son justamente las que están en casa, y cuando están en casa la casa comienza a oler feo, y son las que justamente se paran en tu pecho y te drenan energía durante toda la noche. Y uno tiene pesadillas, o uno se levanta muy cansado en la mañana como si hubiera corrido una maratón sin haber hecho esfuerzo un día antes, ¿no? Ese tipo de entidades se alimentan de energía humana. Ahora, hay otro tipo de entidades que son los desencarnados, que son básicamente las personas que han fallecido, pero que han fallecido trágicamente o que tienen un apego muy fuerte a una persona o a un lugar y se quedan atrapadas en esta dimensión, ¿no? Y no quieren irse. Digamos que cuando una persona desencarna tiene un ciclo, un límite de tiempo para poderse ir al mundo espiritual. Y si no se va, se quedan como una entidad negativa. Y no pueden irse solas, ya, porque se van, justamente su energía se va corrompiendo. Y esa energía se pone más densa, más densa, más densa y tiene que alimentarse ya de seres humanos. ¿Y estas otras energías de dónde vienen? Las larvas y los espectros. Bueno, todo ¿Se eso... han derivado de un desencarnado? No, bueno, toda la contaminación viene de la baja frecuencia, ¿no? Que todos tenemos una frecuencia, una alta vibración y una baja vibración. Entonces, cuando nos cruzamos, por ejemplo, en astral con un espectro del bajo astral que nos asiste, sentimos como una corriente. Y muchos deben haberlo experimentado porque cuando uno está en vigilia de sueño, sienten como que una corriente se atraviesa y nos quedamos paralizados. Queremos hablar y no podemos, o queremos correr y nos movemos, pero lo más lentito posible. Ya, es porque nos hemos cruzado con una vibración tan baja que el cuerpo no lo soporta. Entonces, esa vibración viene justamente de entidades oscuras que ya están vibrando, pero a un límite que el cuerpo humano, la energía humana no lo puede soportar. Eso es en cuanto a los espectros. Ahora, las larvas energéticas también es contaminación. Contaminación del astral. Porque el astral es, digamos, que una dimensión que tiene también sus reglas, que son diferentes a esta dimensión, ¿no? Entonces, en astral, por ejemplo, uno puede flotar, puede volar, puede situarse con el pensamiento. Ahí nunca uno no se ve caminando, por ejemplo, ¿no? Porque el astral tiene otras reglas. Y también tiene sus contaminaciones. Digamos que en astral llega más alto en vibración y también más bajo en vibración. Más que acá incluso, más que este mundo donde estamos todos los seres humanos, ¿no? Claro. Bueno, entonces, a ver, cuéntanos alguna experiencia. ¿Qué tanto daño nos pueden hacer estas energías demoníacas? ¿Dónde están las demoníacas? Ya, te cuento un caso de una paciente para que sepas más o menos
cómo trabajan cuando quieren vengarse de una persona. Ya, ¿Y por qué vengarse? Exacto. O sea, a ver, explícanos. Ya, esta paciente me contacta y me dice que quiere una sesión para dentro de una semana. Perfecto, yo la agendé para una semana, pero ¿qué pasó al día siguiente? Al día siguiente me manda un audio por WhatsApp y me dice que está en el hospital, ¿no? Internada. Que ya, bueno, ya fue intervenida, ¿no? Y ya está en recuperación. Pero ¿qué pasó? Ese mismo día que me pidió la sesión, salió a manejar en su carro con rumbo a su centro de, bueno, no sé qué estaba haciendo, pero iba a su trabajo. Y de pronto manejando, voltea la mirada y en el asiento del copiloto ve sentado a una persona. Y ella viajaba sola. Entonces solamente hizo este movimiento. Volteó a ver a la persona, se quedó paralizada y se chocó. Ya, ¿qué pasa? La entidad, todo lo que uno decide en casa o decide hacer con su vida o en casa, lo saben las entidades que están en casa. Entonces ella tomó una decisión de limpiarse y se convirtió en ese momento en una amenaza para la entidad. Y la entidad se defendió. Porque no quiere perder obviamente su fuente de alimento, que es la casa y todos los que viven en esa casa, porque creo que ella vivía con su esposo y con sus hijos. Entonces la entidad se cobró venganza de esa manera, propiciándole a la persona una muy baja vibración. Para que no vaya a limpiarse. Para que no llegue bien o simplemente no llegue a la sesión, para que no se dé la sesión. Pero la sesión se dio después de 2 días porque tenía que recuperarse después de las pastillas, porque no puede hacer una sesión si está con su cuerpo con químicos de esas medicinas, ¿no? Entonces la entidad se vengó de esa manera. Y hay otro tipo de casos también que se vengan cuando la persona está cocinando, se corta con el cuchillo, se cae de la escalera o lo puede atropellar un carro y cosas así donde la persona pase situaciones desagradables, ¿no? Esa es una venganza porque está haciendo algo la persona para quitar la entidad de su aura o de su casa. Ya, ¿y qué otro caso puedes compartir? Sí, bueno, este caso fue en provincia, más o menos en límite de Huancayo con Huancavelica. Justo hay un río que divide ambos lugares. Bueno, nos llamaron a mi esposa y a mí para hacer una limpia de un terreno de cultivo, ¿ya? Porque habían pasado ciertas cosas, habían encontrado incluso entierros, habían encontrado cosas enterradas, ¿no? Bueno, fuimos y ya nos habían comentado las personas que viven en el lugar de ciertas cosas paranormales que pasaban en ese lugar, ¿no? Como por ejemplo, meses atrás se desaparecían las personas, sobre todo a altas horas de la noche cuando venían de trabajar. Pero una persona que pudo experimentar un caso paranormal y que vivió para contarlo, ¿qué es lo que le pasó? Bueno, estaba regresando en su moto porque aparte de ese lugar que se llama Antarpa Chico, es un lugar, digamos, alejado de la civilización, ¿ya? Es un lugar muy remoto donde no hay luz, no hay alumbrado público, tampoco hay agua y desagüe. Hay agua, pero desagüe no. Entonces estaba regresando en la moto y la única luz que había era pues el foco de esa misma moto a las 11:30 de la noche y en el camino encuentra a una mujer vestida de blanco pero con la ropa toda andrajosa, toda rotosa, pero le estaba haciendo señas como para que se detenga. Entonces él se detuvo para ver qué cosa pasaba y la mujer le decía así con la mano, ven, ¿no? Y estaba bajando hacia el río porque justamente hay un río cerca. Entonces el hombre de curioso pensaba más bien que lo estaba llamando para que auxilie a un familiar que estaba abajo o ayude a alguien, ¿no? Entonces baja y la mujer iba adelante y en eso escuchan a lo lejos un silbido con eco, un silbido potente pero que tenía eco. Entonces él voltea a ver quién estaba haciendo ese silbido o de dónde venía. La mujer también volteó, porque él se percató que la mujer también volteó a ver, pero la mujer estaba un poco más atrás de él. Entonces cuando él voltea a ver a la mujer nuevamente, la mujer ya no estaba. Y es más, estaba vestida de blanco, o sea, para que se aleje, él todavía podía verla de lejos, pero no estaba, desapareció. Entonces la conclusión que hemos llegado es que esa mujer era una entidad, un demonio de bajo rango, que se encargaba justamente de atraer la atención de los hombres y desaparecerlos. Pero el silbido era de otro demonio distinto. Entonces con demonios no hay choque, pues, porque los demonios son territoriales. Entonces cuando la mujer se dio cuenta de que había cerca otra entidad oscura, desapareció porque no quería un conflicto. Y el hombre se salvó. Por la otra entidad. Por la otra entidad. ¿Y por qué la otra entidad lo salvó? En pocas palabras. No es que lo salvó, lo que pasa, como te digo, son territoriales. Entonces se cruzó otra entidad en el territorio de otra entidad y antes que haya habido un conflicto, la mujer demonio se fue y el hombre agarró su moto y se las picó. Y dime, esta gente que desaparecía no regresaba más. No regresó más. Incluso
hay otras historias en el mismo lugar donde no solamente es una mujer, también a veces aparece un niño, con las mismas características de llamar a la persona para que baje al río, ¿no? Con engaños y desaparece la persona que baja. Y ahí no hay nada que hacer, no se puede limpiar esa entidad. Y eso no es todo, porque cuando yo llegué con mi esposa, también el dueño de casa me había comentado de que todas las noches caminaban por la casa, por diferentes casas, y empujaban las puertas de todas las casas en un tramo recto, desde el inicio de ese pueblo hasta el final. Entonces nos quedamos para experimentar eso, para ver si en verdad era o no era así, ¿no? Entonces armamos la carpa en la entrada de la casa. Para este momento, la casa terminaba en un risco que daba hacia un río. Armamos la carpa y esperamos a la medianoche. Y efectivamente a la medianoche pasan golpeando fuertemente todas las puertas. Incluso hay casonas que tienen puerta metálica que suena muy fuerte el golpe. Pasan golpeando. Y eso no es todo. También se meten dentro de la casa y comienzan a caminar. Y se escuchan los pasos arrastrando el pie creo que por media hora. O sea, desde la medianoche hasta las 12:30 se escucha cómo caminan por la casa. Ay, qué horror, ¿y? Lo que también pasa es que a 300 metros de la casa, de la entrada del pueblo, ahí está el cementerio del pueblo. Y muchos accidentes que han pasado en el pueblo, trágicos, justamente los han enterrado ahí. Entonces ahí se quedan esas energías. Se quedan justamente atrapadas esas energías y salen de repente también viendo todo el territorio, ¿no? Atrapados justamente en esta dimensión, por apegos. Porque lo que también pasa es que cuando te mueres de accidente también te es difícil, a muchos, seguramente muchos espíritus les es difícil trascender. Sí, por cuestiones de apegos o porque simplemente no saben que están muertos. Claro. Uh-huh. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuánto tiempo se quedan atrapados, trascienden? Esperando justamente a que otro familiar de la misma árbol familiar desencarne para irse con ellos. Porque, claro, esperan justamente de un familiar que desencarne para que se vayan con ellos, porque solos no pueden irse al mundo espiritual, ¿no? Por eso tienen un límite de días, creo que son entre 20 a 30 días, donde el cuerpo espiritual de esa persona se queda para terminar todo tipo de apegos emocionales o físicos, para dejarlo en orden, ¿no? Y de ahí tiene que irse, porque si no, no puede irse solo ya. Tiene que mandarlo a la luz, o una persona chamán o un familiar que desencarna. Y si no, se puede quedar eternamente. Su energía se sigue corrompiendo. Y ya pasa a hacer daño a las personas. Y ya pasa a hacer daño, o sea, claro, se vuelve ya, en una entidad. Sí, una entidad, como un espectro se vuelve, ¿no? Entonces tiene que alimentarse de la energía de las personas, sí o sí, aunque no lo quiera. Entonces estos espectros al final terminan enfermando a las personas. Sí, llevan ¿Cómo las enferman? Muchas veces lo llevan al borde de la depresión, del suicidio, o simplemente enferman, las personas bajan de peso, dejan de comer y les sale una enfermedad en el cuerpo, porque esa baja vibración enferma al cuerpo. Y tú tienes experiencias también, me decías, personales. Sí, bueno, en ese mismo lugar, y todavía faltan más cosas, porque ese lugar estaba cargadísimo de entidades oscuras, demonios, espectros. Digamos que este tipo de entidades buscan lugares apartados para hacer justamente todo ese proceso de alimentarse de las personas. Y mientras más apartado esté, mejor, porque pueden trabajar ya libremente ellos, ¿no? Ya, ¿qué es lo que más pasó? Yo también fui al lugar donde me habían dicho que esa persona había desaparecido, que una persona había desaparecido, y por el lugar cuando yo llego, para empezar, no había alumbrado público, todo era oscuridad, ¿no? Estábamos todos con unas linternas. Y al pasar por ahí se me erizan todos los pelos del cuerpo, todos los vellos de los brazos se me erizaron. Entonces, como yo soy clarisintiente, siento las energías fácilmente y dije a todo el grupo, aquí hay una entidad. Vámonos rápido porque es una entidad fuerte, porque la sensación en mi cuerpo era muy fuerte. Entonces, vámonos rápido, ¿sí? No se detengan por nada, si vean cualquier cosa, nos regresamos al pueblo. Nos regresamos efectivamente, pero nos siguió la entidad a la casa. Entonces cuando yo llego, mi esposa, que se había quedado justamente con las mujeres de otras casas ahí conversando, me dice, hey, no has venido solo, me dice, no has venido solo, pasen todos y yo me voy a quedar acá un rato. Entonces, como ella es clarividente, ella justamente lo que experimentó en ese momento fue bastante drástico, porque en eso que se quedó justamente haciendo sus invocaciones, activando todas sus protecciones, en el hombro, desde atrás en el hombro, una cabeza se le apoya en el hombro. Imagínate que estás tú parada y de atrás de la espalda una cabeza se te apoya en el hombro. Y él lo único que hizo fue voltear y vio la cabeza. Y comenzó ahí ya una lucha con el demonio, ¿no? Comenzó a carajear, se sacó la correa porque la correa tiene una punta metálica de acero. Y cuando usamos acero lo usamos para cortar oscuridad. Digamos que el acero es el único metal que existe que no se contamina.
Ah, por eso es que los chamanes usan, Usan las cuchillos las y dagas de espadas, acero. sí. Exacto, y espadas de acero. Todos los demás metales se absorben energía y se contaminan. Después hay que estarlo limpiando con el palo santo. Pero el acero no. El acero es nuestro, digamos, una de las herramientas que usamos para defendernos de entidades oscuras y de demonios. Entonces ella sacó su correa con punta metálica y comenzó a meter correazos por todas partes, espantando y alejando a la entidad. Y la entidad se fue, ¿no? Pero esa noche ella tuvo un sueño. Ella soñó justamente con un anterior dueño de esa casa ya hace más de 100 años que se cayó de cabeza y murió desde el techo. Y le contó su historia, que habían enterrado ahí abajo una caja que tenía ciertas cosas que él estaba esperando que la familia lo encuentre. ¿Y la desenterraron? Y bueno, su misión de ella era compartir esto que había soñado con el dueño de casa en ese momento. Y se lo compartió y justo coincidió con una historia de cómo había muerto un familiar ahí. Coincidió en las historias. Pero ya obviamente ya es tarea del dueño si hace el desentierro o no, ¿no? Ya no es tarea nuestra. ¿Pero qué había enterrado? No dijo. No, simplemente habían cosas importantes que tenían que saber justamente los dueños actuales de casa. Que era también familia de esta persona que Claro. había muerto. Ya. Hay más de un siglo atrás. Entonces pasan muchas cosas de esas historias en lugares apartados de la civilización. Claro. Pasan muchas cosas y a veces se juntan varias y uno se queda, wow, ¿no? ¿Qué O cosas esta estoy viviendo? desesperación de lo que quiere esta entidad que se sepa, ¿no? En Sí, este ese plano es como un físico. apego. Ese es un apego Es un apego al final, porque igual todo continúa y no... Exacto. Entonces esta entidad que pasó a convertirse como un demonio tenía un apego a algo que estaba enterrado ahí en esa casa. Y esa era la entidad que se le había pegado. Sí, esa era la entidad que justamente nos había seguido y que había llegado a la casa y que mi esposa Lourdes se comenzó a enfrentar. Lo que pasa es que su energía estaba corrupta ya. Pero tenía esa intención de que la gente de que vive ahí sepa lo que está enterrado ahí. Bueno, se hizo la limpia. La trascendieron. Se hizo la limpia, sí, pero la limpia es para sacarlo de esa casa, ¿no? Para sacarlo y que no regrese a esa casa, al menos por un buen tiempo, ¿no? Porque siempre una casa que se limpia, se recomienda siempre una vez al año limpiarse, ¿no? ¿Y estas entidades qué traen? Enfermedad, Bueno, pobreza. Cuéntanos un poco. Físicamente traen suciedad, traen desgaste de las cosas materiales, emocionalmente traen depresiones, tristezas, traen angustia, desesperación, pánico. Y a nivel emocional traen pues que la persona se sienta mal consigo misma, que de repente quiera quitarse la vida o no encuentre sentido a su vida, ¿no? Terrible. Ujú. Es como estar poseído. No Sí, necesariamente estar poseído, es un pero esa modo- energía de alguna manera te posee. O sea, Sí, ¿no? de algún modo, si está en la casa, obviamente te va a influenciar. Te bajonea. Pero si está en tu aura, ya estás con posesión, ¿no? ¿Y porque- cómo te das cuenta de la diferencia? Bueno, Porque ya si hay ella te síntomas. trae pobreza, te enferma, no sé qué, pero no estás poseído, pero ella está ahí, lo hace. ¿Cuál Bueno, es la- cuando es posesión, ya todo te empieza a ir mal. Tus relaciones comienzan a irte mal, ¿no? Contigo, a nivel personal te comienza a ir mal, comienzas a aparecer con rasguños o con manchas en la piel, ya pierdes el apetito o pesadillas constantemente, ¿no? Entonces, eso ya es más a nivel personal, cuando está metido en tu campo áurico. Cuando es en casa, la casa comienza a verse feo, comienza a ver los golpecitos en el techo como el rebote de una canica. Porque acuérdate que también ancestralmente tú puedes estar poseído por un ancestro. O sea, Sí, que es diferente. si traes contrato de vida, sí. Claro. O sea, de repente tú estás honrando, estás poseído por algún excluido o algo y tu vida pero no eres tú, es porque estás con el contrato. Ya, ese es un contrato de vida. Eso es diferente Eso a es una distinto. entidad demoníaca. Exacto, sí, eso es distinto. Eso ya es una posesión transgeneracional, ¿no? Claro. Por un familiar que justamente viene a trabajar contigo. Porque hay un pacto álmico entre ambas almas, ¿no? Que eso también se puede limpiar y cortar, porque nadie tiene por qué venir a trabajar Sí, contigo. Tú se eres corta. tú y ese familiar tuvo su experiencia y no tiene nada que ver contigo. Ya, pero ¿No? esos son las limpiezas más difíciles de hacer. Así. Porque este tipo de familiar no va a querer irse para empezar. Y tiene mucha fuerza. Digamos que se ha logrado conectar tanto con tu sistema de sobrevivencia que no se va a querer ir. Y así nomás no va a salir tampoco. Tienes que hacer un trabajo muy profundo para que puedas, primero, llamar su atención y segundo, poderlo soltar. Y nunca puedes hacerlo solo. Ese tipo de por posesiones supuesto. nunca se pueden librarse solos. Tienes que con un especialista. Bueno, pero yo creo que ninguna de estas limpiezas así puedes hacerlas solo. O sea, si Puedes no protegerte. puedes protegerte, pero no las puedes hacer solo, y menos si no tienes mucho conocimiento. Claro. O sea, yo me imagino que hay mucha gente que se está identificando, me siento cansado, y hay que hacerse limpiezas. Sí, Definitivamente, exacto. hay que limpiar el Exacto. campo áurico, energético, hay que limpiar.
Y Exacto. mejor es buscar ayuda para esa limpieza. Claro, cuando es contrato, Definitivamente. Pero ese tipo de limpiezas es bien, porque uno dice, esa es la oveja negra de la familia. ¿Por qué es la oveja negra? Porque o puede haber, como tú dices, una entidad demoníaca, pero que ya está afectando a todos, o puede haber un pacto, un contrato, algo que viene transgeneracional, que viene de tu rama familiar. Claro, cuando es un contrato, una limpieza no lo va a sacar. Eso sí, no lo va a sacar. Tienes que hacer primero un trabajo en registros akáshicos para cambiar el contrato y ya esté listo para que puedas hacer tu limpieza profunda y poderlo liberar. Claro. Con una limpieza no se saca una posición transgeneracional. Requiere más cosas. Sí, claro, claro. Uy, acá imagínate todos los que tenemos contratos, hay muchísima gente de distintos tipos, ¿no? Una persona nace con 200 contratos de vida, 200, 150 son tuyos y 50 son heredados de ancestros. Imagínate. Sí. Pero ¿por qué escogemos 100? A ver, explícanos, 150. Ya nos fuimos por las ramas, pero también está bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué venimos con 150? O sea, no deberíamos venir con ninguno, venimos acá a evolucionar, sí, a experimentar, a trascender, pero ¿por qué con estos contratos? Bueno, es que los contratos nos hacen evolucionar. Bueno, sí, digamos, sí, que la vida no es fácil. Exacto, entonces... Es como decir, me he metido a todos estos cursos, a ver cómo los paso. Exactamente. Imagínate pues con los contratos como una carrera universitaria, ¿no? Son créditos, 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 y hay créditos de ira, créditos de frustración, de traición, de infidelidad, créditos de brujería, de posesión. Entonces esos son créditos que tenemos que experimentarlos, tenemos que para poder evolucionar. Y hacer algo para que no nos afecte tanto, ¿no? Para poderlo liberar. Bueno, por eso es que se han abierto los registros akáshicos al final, porque esto no es de hace miles de años, esto recién se ha dado la oportunidad de abrirse, ¿no? Bueno, de poder contactarnos y poderlos ver, para entendernos un poco más. Y hay varias metodologías ahora en la actualidad que trabajan con registros akáshicos. Mira, está constelaciones familiares, ¿no? Los mismos registros akáshicos, que es una terapia también, ¿no? Incluso también hay sesiones chamánicas que también usas los registros akáshicos para conocer más de la persona, ¿no? Claro, la idea es que te estás conectando, pueden haber, porque también luego puedes hacerlo de distintos modos, conectarte con tu yo superior, que es lo que se conecta a la esencia, porque al final los registros tienen que ver con la esencia. Bueno, hay que explicar un poquito qué cosa es yo superior, sí, para que la gente entienda, ¿no? El yo superior, digamos que eres tú misma, exacto, pero vibrando en una dimensión superior. Simplemente lo que está acá es una manifestación de nuestro ser superior. Exacto, y nosotros somos parte del todo. Exactamente, sí. Así es. Así es. Sí, pues bueno, es interesante, ¿no? Pero bueno, el tema central era, porque tú eres angiólogo y demoniólogo. Demonólogo, sí, era lo de los demonios, ¿no? Y bueno, cómo protegernos. A ver, cuéntanos una más, por favor, porque acá nos podemos quedar horas. Sí, bueno, es un tema muy interesante, sobre todo cuando lo vives en carne propia, ¿no? Sí. Bueno, hay más experiencias. Te conté la vez pasada también, pues, que yo mismo experimenté un tema de posesión y escuchaba las voces que me gritaban, pero no una, sino cientos de voces que me decían, ya te atrapamos, ahora vas a ver justamente lo que significa estar poseído, ahora, si quieres que pare, quítate la vida. Porque algo que no dije la vez pasada es que uno siente un dolor, pero no es ni físico ni es ni emocional, es un dolor psíquico. Y ese es el peor dolor que uno puede sentir porque te desesperas. Te desesperas y no lo puedes aguantar. Entonces quieres que pare. Y ahí las voces me decían, ¿quieres que pare? Quítate la vida. Mátate. Solo así va a parar. Y justamente esa experiencia me llevó a entender a los suicidas. ¿Por qué se quitaban la vida? Porque ese dolor psíquico más la depresión hace que uno decida que ya se termine. No más, que ya. Se termine. Qué increíble. Es fuerte. Yo creo que los verdaderos suicidas no son esos que te escriben cartas. Eso es otro tipo de enfermedad emocional, ¿no? Los verdaderos suicidas se suicidan. Sí, ¿no? Y sobre todo si sienten ese dolor psíquico que es insoportable. Es insoportable. ¿Y tú crees que, por ejemplo, la esquizofrenia, que es la peor enfermedad mental, ¿no? Porque definitivamente están los trastornos de personalidad que son terribles. Yo creo que son peores que la esquizofrenia. No puedo comparar porque todo es diferente, pero la esquizofrenia son las voces. Bueno, ¿tú crees que la mayoría realmente tienen que ver con estos espectros y todo? O sea, la gente esquizofrénica. Bueno, sin ánimo de chocar con otras profesiones, ¿ya? Yo hablo sobre todo por mi campo de experiencia, que es a lo que me dedico ya de hace más de 2 décadas. Sí, todo lo que es trastorno mental,
trastorno de personalidad. Incluso el tema de bipolaridad, que es el trastorno de la personalidad, es tema de posesión. Incluso el sonambulismo es tema de posesión. O sea, porque la esquizofrenia es clarísimo, escuchan voces. Exacto. Todo el Exacto. tiempo. Así es. Incluso no ven loquito por la calle, y disculpando la palabra que no están locos en verdad, pero están influenciados. Están hablando, caminando y están hablando. Sí. No porque tengan el celular con el audífono, no, están hablando con la entidad que les está diciendo cosas. Están viendo, escuchando una entidad, pero su cuerpo físico no ha soportado. Ya ha colapsado su cuerpo emocional y su cuerpo mental. No ha soportado los contratos, por ejemplo. Es probable que tenga un contrato, pero es probable que no también, porque haya sido un ataque. No necesariamente un contrato te va a llevar a ese borde, a esa borde límite de la locura, no. Puede ser un ataque de la entidad que su cuerpo no lo soportó y terminó ¿Tú así, crees? ¿no? Sí. O también tú crees que por ejemplo, en una familia donde haya una persona enferma mental, ¿crees que sea un punto de quiebre para los otros? O sea, Sí, es distinto. eso. Claro, es muy complejo siempre un contrato, sobre todo con un miembro de la familia que vive en una casa con más familiares, ¿no? Es complejo porque esa persona que está poseída pasa a convertirse a foco contaminante de toda la casa. Sí. Y a todos los miembros de la familia también les va a afectar, les va a salpicar. Ahora ya depende qué tan fuerte es su cuerpo espiritual para que no le afecte tanto. Pero al más débil le va a afectar más. Y muchas veces justamente han terminado con temas de posesiones. La familia que tiene un miembro de familia que está con posesión, ya con un problema mental. Te pongo un caso práctico, ¿ya? Hace más o menos 1 año y medio llega a mi consultorio una persona que tenía a su hijo, bueno, una señora que tenía a un hijo que estaba con posesión y ya tenía problemas mentales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese día que vino la señora, vino con su hija, que es la hermana de este chico. Y la hermana vino también para hacerse un tipo, primero para ver cómo iba a hacer el proceso de su mamá y de ahí tomar la decisión si quería o no quería limpiarse ella también. Pero cuando llegó con mucho temor. No, que acá tú invocas acá entidades, ¿no? A demonios, no quiero ver nada de eso. Entonces la mamá le decía, cálmate, ¿no? No es así, no es así. Yo también le decía, bueno, estás en tu derecho, ¿no? De sentir y pensar lo que tú desees pensar, ¿no? Y en todo caso, cuando estés lista para tu limpieza, me contactas. Si no es conmigo, con otra persona, pero cuando te sientes lista, lo vas a hacer, ¿no? Ya, ¿qué pasa? La mamá me cuenta, y para esto la chica se paró y se fue. Se paró y dejó la sesión ahí, pero su mamá se quedó. Su mamá fue incluso para intentar de que se quede, pero no lo logró. Entonces la mamá se regresa y me cuenta. Lo que pasa es que la más apegada a mi hijo, el que tenía posesión, es ella. Y ella siempre ha querido ayudarlo para que vuelva a un estado normal, pero cada vez que hacía eso, ella terminaba peor. Entonces la entidad que tenía el hijo comenzó a influenciarla y a contaminarla a ella. Y ella se quedó con posesión. Pero ella está en estado de negación porque ella dice que no tiene nada. Claro. Y es más, la entidad hasta que la vuelve que se sienta no lista para una sesión de limpieza. Y no quiere. Y no quiere. Y hasta la fecha no me ha llamado, no ha contactado, ni ha regresado por su limpieza. A pesar que ya estaba pagada. Imagínate. Porque la mamá pagó por ella y pagó por su hija. Entonces ella, cuando yo me acuerdo que le dije, no, cuando estés lista me vas a contactar, pero hasta el momento no. Ya, ese es un caso típico de contaminación por un miembro de la familia que está con posesión. Entonces el familiar más cercano que quiso ayudarlo terminó contaminado. La mamá también tenía contaminación. ¿Y el chico lo ha podido limpiar? No, porque el chico no quiere. El chico no quiere por nada del mundo. La mamá más bien vino para preguntarme si es que su hijo, si se podía hacer algo a la distancia con su hijo. Claro, tú no puedes limpiarlo a la distancia no, o no limpiar a través de la mamá. No se puede porque se requiere el permiso de la persona afectada, que en este caso es el hijo. Entonces, si no tenemos su aprobación, no se puede hacer nada. Porque es mayor de edad. Claro, es mayor de edad. Si fuese ¿no? menor, la mamá sí podría. No tanto así tampoco, ¿no? Tampoco. Basta con que tenga conciencia, ya puede dar su permiso. Tenga 5 o 7 años. Si nos dice sí, ya con ese permiso podemos acceder, ¿no? Ay, qué complicado. Sí, es bastante complicado, pero también hay un respeto que tenemos que nosotros seguir. Claro, no puede si dice que no. Claro, exacto. Pero es la entidad la que está diciendo que Exactamente, no. es la entidad. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Cómo peleas con esa entidad si no es el chico, sino la entidad? Ya es contrato, ya. En esos casos ya es contrato. Cuando el chico ya no está listo, ya perdió todas sus facultades, todo su poder de decisión, ya el contrato tiene que darse. Y en esta vida no se va a poder liberar. Va a esperar la siguiente vida para que se le repita otra vez y tenga la oportunidad de poder decidir todavía teniendo su conciencia activa.
Ay, qué complicado. Y, Bueno, y me has hecho acordar otro caso en Argentina. ya. Cuando yo era estudiante, cuando me fui a estudiar ya hace como más de 20 años, en el grupo donde estaba yo estudiando, ya eran pues chamanes, clarividentes, clarisintientes, ¿no? Ujú. Mediums, canalizadores, había una amplia gama de dones activos en las personas, ¿no? Y yo me acuerdo que yo llegué y me sentía chiquito porque no sabía cuál era mi don. Yo estaba mirando acá cómo canalizaba, cómo decía las cosas y yo decía, pero y yo Pero tú eres un para qué número lado? maestro, acuérdate. Sí. Ya, bueno, ¿y? Bueno, en ese momento Ya. todavía no le daba mucha importancia a Sí, eso, todavía ¿no? no te das cuenta. Sí. Ya. No, sabía, pero no le daba la debida ¿Sabías que ya eras un importancia, número ¿no? maestro de Sí, nacimiento? Ah, sí ya. sabía, sí sabía. Ya. Bueno, la cosa es de que ya, llegamos a un grupo y nos contacta la mamá de uno de los miembros del grupo y nos dice por qué no hacen sus sesiones de aprendizaje en mi casa. Para esto tenemos un local aparte, ¿no? Ya, fuimos a la casa, una casa muy bonita, muy grande, pero ¿qué pasó? Cuando llegamos, la mamá nos cuenta la historia de la casa y nos dijo que su esposo había fallecido ahí, su hijo mayor había fallecido ahí y su menor hijo estaba enfermo y en cama ya no podía caminar, pero todavía estaba con vida. Tenían un jardín Ay, muy no, qué horror, pero grande. qué tal desgracia, era una cosa espantosa. Sí, bueno, la cosa se pone peor. La cosa es que, como habían varios clarividentes y la maestra del grupo es clarividente, comenzaron a ver entidades en el jardín que se movían entre árboles, ¿ah? Y nos dijo, tú nos has traído para que limpiemos tu casa y nos deshagamos de esas entidades que están afuera, ¿verdad? Y la mamá se pone a llorar. Y nos cuenta, ¿no? Sí, lo que pasa es de que mi esposo murió, al mes murió mi hijo mayor y acá a 6 meses ya mi hijo, el último de todos mis hijos, ya enfermó. Entonces, ¿qué cosa pasó? Ya, pues, nos paramos todos y la maestra comenzó a dar órdenes. Ya, ustedes 3 se paran acá, los otros 3 se paran más atrás y nosotros 5 más nos paramos adelante, en el jardín. Y lo que pasa es que en un lado del jardín, en una esquina del jardín, imagínate pues un jardín, toda una manzana completa era el jardín. Imagínate el tamaño de la casa, Claro, ¿no? gigante. En una esquina se morían las plantas, en una esquina no crecía vegetación y además había una mancha negra y un hueco en la esquina de ese jardín. En esa esquina había un portal, un vórtice que drenaba energía, donde entraban y salían entidades. Entraban y salían, y entidades que tenían seres alados, alados, porque volaban y desplegaban sus alas. Los clarividentes comenzaban a ver todo lo que salía de ahí. Y las entidades comenzaron a tener miedo. Comenzaron a salir en grupo, pero para alejarse, pensando que les íbamos a hacer algo. Entonces ahí lo que hicimos simplemente, bueno, nosotros no, porque nosotros éramos de contención. Yo en ese momento, mi función era de contención, como un clarisintiente, ¿no? Entonces los mediums, los chamanes se pararon adelante para cerrar el vórtice y amenazando a las entidades que se habían salido que ya no regresen a la casa, porque iban a haber otro tipo de tratos. Y entonces pactaron ahí para que ya no regresen y dejen a la familia en paz. Y el chico comenzó a sanarse al paso de las semanas. Pero ¿por qué mataban a la gente? O sea, ¿por qué se morían? No, ¿Qué? no los mataban. Simplemente por la energía. Por la Se energía. enfermaban. Era tan denso, tanta vibración tan baja que los cuerpos humanos no podían soportar esa vibración. Sobre todo en un vórtice donde entraban y salían a cada rato. Qué cosa más espantosa. Sí. Y Entonces, bueno, llegamos a y ese se trato, ¿no? limpió, se pudo limpiar la casa. Sí, la señora se quedó contenta porque todavía nos quedamos varios meses ahí, ¿no? Haciendo todas las sesiones y comenzó ya una recuperación de la casa. Y había un árbol que crecía en la puerta de entrada. Ese árbol estaba seco al comienzo, pero después comenzó a florecer el árbol. Y ese árbol supuestamente había dicho la chamana que el cuerpo espiritual del papá se había quedado en el árbol para proteger la entrada de la casa. Ah, sí. O Sí. sea que el espíritu del papá estaba ahí. Para proteger la casa, ¿no? Ay, Dios mío, qué horror. Bueno, es interesantísimo. Tenemos que tener una segunda parte. Aparte hay que hablar de Los Ángeles también. Franz, y acá me puedo quedar horas de horas contigo, y me imagino que todos los que lo están escuchando. ¿Dónde te podemos encontrar para una limpieza Bueno, energética? Todos ustedes que de repente sienten estas cargas, ¿no? Que nos bajonean, que nos hacen sentir cansados, que no nos dejan avanzar. Bueno, los teléfonos, el 987-417-422, al 966-308-064 y en las redes sociales como Franz Murjan, ¿no? Ya. TikTok, Facebook, Instagram. Muchísimas gracias por Gracias por acompañarnos invitarme. y espero volverte a tener nuevamente acá en Todo es Cósmico y nos vemos pues la próxima semana.
Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.